Muchas gracias, es un honor la invitación que me ha hecho Justicia, Tributo y Equidad y un gusto estar con toda la comunidad para poder platicar un poco más que una conferencia, más que una clase, por así decirlo. Es una plática sobre lo que ha venido pasando o lo que se ha venido desarrollando en este tema sobre la flagrancia y la detención. Pareciera, yo sigo insistiendo día a día, que pareciera que ya entendemos cómo son las cosas, pero siempre surgen nuevas situaciones que analizar, ¿no? Y en ese mismo sentido, bueno, pues yo también los invito a participar con dudas, con preguntas, con todas aquellas inquietudes que tengamos, sin miedo a interrumpir la conversación de un servidor. Levanten la mano y con gusto escuchamos las preguntas, porque además eso contribuye y nos va a permitir pues atender diversas situaciones que a veces tenemos dudas ahí que no quedan claras. Y la ley no es clara en su totalidad, ¿no? Es muy precisa en este tema sobre la detención y la flagrancia, pero no es clara, es ambigua en muchas situaciones que van pasando. Bueno, vamos entrando en materia. Fíjense que, pues, un servidor como juez penal, como juez de control, pues, una de las principales labores es atender estas detenciones, analizar qué pasa con estas detenciones de múltiples ciudadanos y escuchar a las partes para verificar que la detención se ajuste, primero que nada, a lo que marca nuestra Constitución, ¿sí? Lo primero que debemos de analizar en una detención es que se ajuste a lo que marca el 16 constitucional. ¿Qué nos marca el 16 constitucional que nos interesa realmente saber como ciudadanos, como personas? Bueno, que pues la detención sea inmediata, ¿sí? Y que con esa misma inmediatez en la que se lleva a cabo la detención, pues ahora tendamos a la puesta a disposición ante la autoridad más cercana de forma rápida y eficiente, ¿no? Lamentablemente hoy en día seguimos teniendo muchos vicios, muchas complicaciones para poder justificar, para poder actuar como lo marca la Constitución. No atendemos a esa inmediatez, no atendemos a esa puesta a disposición inmediata. Y derivado de esta falta de acción inmediata, pues ahora ya existen tesis, jurisprudencias, criterios de nuestros tribunales colegiados que nos hablan sobre esa inmediatez y que nos refieren que, bueno, pues ahora tenemos que atender a las circunstancias en las que los elementos aprensores se ven involucrados al momento de llevar a cabo una detención. Si podemos entender que la detención en flagrancia se refiere a ser una persona detenida en el momento de estar cometiendo un delito o un hecho con apariencia de delito y que esto tiene otras vertientes conforme al Código Nacional, eh, esta inmediatez, nos dice la Constitución, tiene que ser llevada a cabo ahora para ser puesto a disposición ante la autoridad que va a conocer, es decir, ante la Fiscalía, los ministerios públicos, como la ciudadanía todavía los conoce. Pero estas tesis, jurisprudencias, que bueno, no, de sobra está que las pueden ustedes buscar, ubicar, ya muy conocidas por muchos, nos dicen que vamos a atender a las circunstancias que envuelven esa detención. Y pueden ser muchas. No todas, no las detenciones cumplen con los parámetros de una detención fácil, eh, por así decirlo. Hay muchas complicaciones al momento de generar una detención en flagrancia. Desde que exista un señalamiento por parte de la víctima o algún testigo. Los elementos aprensores, al recibir la llamada, llegan lo más rápido posible que les permiten las condiciones de la ciudad, de sus unidades o de la distancia en la que se encontraran, y tienen un señalamiento primero de la víctima, ¿sí? O de un testigo. Pero
algo que no se termina de explicar, algo que no se termina de decir y que no hemos terminado de entender y comprender, es que no basta con el señalamiento, no basta con que la víctima lo esté señalando y no basta con que los testigos lo señalen como quien ha participado en un hecho con apariencia de delito, sino que también necesitamos de otra serie de elementos. ¿Cuáles son esos otros elementos que nos marca el Código Nacional de Procedimientos Penales? Disculpen, pero estoy todavía saliendo un poco de la tos y ya ven que eh, cuando está uno con la tos ya a punto de salir es cuando más da. Perdón. Nos dice el artículo 146 de nuestro Código Nacional que además del señalamiento, el elemento aprensor tiene que vigilar que el sujeto señalado tenga en su poder elementos le, que se hagan presumir que ha cometido el delito. ¿Cuáles son estos elementos que nos hacen presumir que ha cometido el delito? Bueno, pues lo encontrar en su poder instrumentos. ¿Qué instrumentos? Puede ser el arma de fuego, el arma blanca, la barreta con la que abrió el domicilio, instrumentos para abrir un vehículo, ¿sí? Dependiendo del hecho delictivo, pues van a depender los instrumentos utilizados. Y que además de esto, si no se le encuentran instrumentos, se le encuentran los objetos o productos del delito. ¿Eh? Si yo lo acuso y lo señalo de que me ha robado, me ha asaltado y me quitó mi celular, pues debo de encontrarle, si ya no le encontré el arma, debo de encontrarle el celular de la víctima. Si le dije que me robó la cartera, debo encontrar esa cartera. Es ahí donde se permite esa inspección. Ya tienes un señalamiento, una detención, pues puedes hacer así la inspección en búsqueda de esos indicios. Pero si no lo encuentro ni los instrumentos, no lo encuentro ni los productos del delito, ¿sí? Y no existen algunos otros indicios que me digan que participó en la comisión del delito, pues esa detención se va a caer ante el juez. ¿Sí? Es más, se tendría que caer ante el Ministerio Público, ante el fiscal, que es el primero que debe de revisar que las detenciones se cumplan con la Constitución. ¿Por qué? Porque es un requisito indispensable encontrar todo esto. No es lo mismo hablar de un hecho con apariencia de delito y una detención en flagrancia al momento de cometerlo que de una tentativa inacabada. ¿Sí? Es decir, el sujeto está apuntando con su arma a otro sujeto para robarle sus pertenencias y en ese momento llega el elemento aprensor, se baja de su unidad y lo detiene. Esa es una tentativa inacabada. No logró su cometido. Ahí no vamos a necesitar ni instrumento, no vamos a necesitar productos del delito, pero sí el instrumento, porque es esencial el arma con la cual estaba apuntando. Si el elemento aprensor no pone a disposición el arma, entonces ya no tenemos lo más esencial, que es el motivo por el cual el elemento aprensor tuvo a la vista un hecho con apariencia de delito. Es decir, vio un arma y por eso fue a la detención. ¿Y dónde está el arma? No la encontraron. Se va a caer esa detención. La detención en flagrancia es algo muy simple que debemos entender las personas, los ciudadanos, y sería la forma más efectiva que tendríamos que comprender. Una detención en flagrancia es aquello de lo que no cabe duda. Es decir, que si yo pongo a otra persona en la misma situación, va a observar la misma o va a llegar a la misma conclusión. Se está cometiendo un hecho con apariencia de delito. ¿Sí? Esa es una detención, esa es una flagrancia. La flagrancia es algo que brilla a todas luces, que no cabe duda alguna y que aunque vengan otras personas, van a poder llegar a la misma conclusión. Dice en el Audilón, en el señalamiento por delitos sexuales, ¿cuáles son los instrumentos, objetos de productos del delito? Bueno, tengo una gran complicación enorme yo con estos delitos de carácter sexual.
excluyendo la violación, los abusos sexuales principalmente, porque en efecto no tienes otra cosa más que el puro señalamiento. Y con la reforma que se hizo apenas a la prisión preventiva oficiosa, si se trata de una víctima menor de edad que hace el señalamiento, pues te vas a ir directo a la prisión, no tienes más, ¿no? Entonces, yo qué es lo que les digo, eh, cómo he aprobado o calificado de legales detenciones, que el elemento aprensor describa la situación en la que se encuentra la víctima. Si bien es cierto, no tenemos que hacer un estereotipo de las víctimas, no podemos hacer un estereotipo de cómo deben actuar las víctimas ante una situación, no menos cierto es que un indicio inequívoco de que algo ha pasado es una alteración. La víctima puede reaccionar de mil formas, pero va a reaccionar inequívocamente de una forma alterada. Se alteró su paz, se alteró su condición, libertad sexual, se alteró su libre albedrío sobre elegir quién puede y quién no puede tocar su cuerpo. Eso le genera una alteración, llámese miedo, llámese impotencia, llámese llanto, llámese gritos, llámese enojo, como quieran llamarla, como quiera que reaccione la víctima, debe presentar alguna alteración. No puede estar en un estado de paz y tranquilidad y decir, bueno, pues es que me acaba de tocar los glúteos, me acaba de agarrar los senos y pues estoy muy tranquila, ¿no? Digo, no es estigmatizar la reacción, pero el único indicio que podríamos tener inequívoco es una alteración. Y esa alteración la tiene que describir el elemento aprensor. Cuando llego, noto a la chica alterada, gritando, enojada, frustrada, llorando, como quieran que la hayan encontrado, ¿sí? Y entonces, ahí sí hay un señalamiento y ahí sí hay un indicio con el cual nos podemos sustentar. Dice Arnulfo Félix, la flagrancia entra, señalamiento, seguimiento de manera interrumpida, como lo dice el juez, que se le encuentren instrumentos, productos del hecho y de los delitos sexuales es por señalamiento. Bien, sí, sí, en efecto, ahorita vamos a entrar un poquito más a lo que son los diversos tipos de flagrancia, pero en los delitos sexuales, si nos vamos con el puro señalamiento, vamos a correr el riesgo de que no lleguen a calificarlo. Nos van a calificar muchos jueces bajo el criterio de perspectiva de género, ¿sí? Que la perspectiva de género, yo insisto, no es que juzgue o que resuelva porque el simple hecho de que una víctima es mujer, ya tengo que aplicar perspectiva de género. Tengo que analizar una serie de circunstancias para ubicar cuál es la afectación o vulneración y por qué no puede acceder a garantizar sus derechos una mujer. Tengo que analizar todo eso para decir, y encontré esta situación, ahora sí, bajo esto haré un análisis bajo perspectiva de género. Pero yo creo que en otra ocasión hablaremos de esta situación de cuándo sí aplica una perspectiva de género y cuándo no, y por qué muchos nada más hablamos de perspectiva de género por hablar y no sabemos realmente cómo funciona esto. Pero lo que les decía en los delitos sexuales, debe de haber un indicio, ¿sí?, que haga presumir que esta persona lo cometió. ¿Cuál es ese otro indicio? Bueno, pues no solamente es la chica o la víctima, la mujer, sino que también hay otros testigos que están haciendo, además de la víctima, otro señalamiento, y que cuando el elemento aprensor llega, pues observa que están auxiliando a la víctima, que al preguntarle si tiene alguna relación familiar, parentesco, amistad con la víctima, le dice, no, solamente observé el hecho, tienes otro indicio ahí. Pero todo esto tiene que quedar bien asentado en el IPH. Si no queda asentado en el IPH, corres el riesgo de tener un asunto solamente con un simple señalamiento. Ahora, los casos de violación, bueno, pues esos ya son otras circunstancias que, como sabemos, son delitos que se cometen de forma oculta y que, en efecto, pues el señalamiento para una detención en ese momento bastará. Posteriormente tendremos que hacer el estudio y la concatenación con otras pruebas, ¿no?
Pedro Albino, cabe la denuncia anónima en un hecho delictivo, ya sea por llamada, quien hace el señalamiento diga que es denuncia anónima. Ok, ¿qué pasa en las detenciones por denuncia anónima? En efecto, el código nos contempla las denuncias anónimas. ¿Sí? Primero, tendría que tratarse de un hecho con apariencia de delito que no requiera de querella. Que la legislación local no nos marque un listado de querella. ¿Sí? Eh, a partir de ahí estamos libres de cualquier denuncia anónima. ¿Qué nos dice la ley? Bueno, si recibe una denuncia anónima, los elementos aprensores o los elementos policíacos, lo primero que tienen que hacer es corroborar que lo que me acaban de denunciar tenga esa certeza. Si acabo de denunciar que me acaban de llevar una denuncia anónima, que en la casa de tal colonia, tal calle, se escucharon gritos de una mujer pidiendo auxilio. Llega el elemento aprensor y ¿qué es lo que tiene que hacer? Eh, pues tiene que verificar esas condiciones. No va a llegar y va a abrir y va a decir al primero que le abra la puerta, estás detenido, ¿verdad? Va a verificar, bueno, señor, tengo una denuncia anónima bajo estas situaciones, se escuchan gritos, les puede decir, pues aquí no vive ninguna mujer, soy solo yo y mi compañero, o soy solo yo. Bueno, pues aquí sí viene la certeza y la capacitación que los elementos policíacos les dan, ¿no? Tengo que verificar esta condición de denuncia anónima, no me puedo quedar con lo que me acaba de decir. Hay que ser cortés, hay que ver el mecanismo adecuado para decir, bueno, pues permítanos una inspección, si no pasa nada nos retiramos sin ningún problema, ¿no? Va a pasar solo uno de mis compañeros, un solo elemento para que pueda inspeccionar. Si el sujeto accede libremente, pues pasan y verifican. En efecto, no hubo ninguna mujer, se acabó el trabajo policíaco porque no hubo indicios que le hagan presumir que en efecto esa denuncia anónima tenía una certeza de que algo sucedió.